Hola, ¿qué tal? Buen lunes para todos ustedes, este 23 de febrero de 2026. Bienvenidos a Vuelta al Mundo, nuestro tercer programa ya. Mi querido Daniel Franco es nuestro productor que nos ayuda. Ayer se desató una ola de violencia en México. Muy temprano recibimos la noticia que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como el Mencho, el narcotraficante más buscado en el mundo, líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, había sido abatido por fuerzas militares del gobierno mexicano. Inmediatamente después, esto ocurrió en las primeras horas del domingo 22 de febrero, tenía la recompensa por la información que llevara al arresto del Mencho, tenía un número nada desdeñable de $10 millones. Y el Mencho cae abatido, muere cuando es trasladado en un helicóptero a la Ciudad de México. Inmediatamente después, México se vio envuelto en una ola de violencia, de caos, de bloqueos de carreteras desatados como represalia por la organización que lideraba el Mencho. Ahí en imágenes, estamos siguiendo, esas son imágenes de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. Preocupación en todo el país porque esto fue alcance nacional, no solamente en Guadalajara. La violencia se extendió en al menos 13 estados del país del norte, incluyendo Michoacán, Colima, Guanajuato, Zacatecas y Oaxaca, con quema de autobuses, con sabotajes a grifos, a establecimientos comerciales y pánico en lugares importantes como aeropuertos, incluso el aeropuerto de Guadalajara. El estado de Jalisco permanece hasta ahora en código rojo. De hecho, se suspendieron incluso las clases escolares, una serie de actividades. Y Estados Unidos emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos, incluso con instrucciones para sus compatriotas en México. ¿Qué sucedió? Muy temprano, repetimos, en un operativo militar que fue luego comunicado, informado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el Mencho fue abatido. ¿Qué va a pasar ahora? Más allá de que parece que la violencia y el caos de ayer ha amainado, se ha controlado de alguna manera porque han salido las fuerzas militares en todo el país a poder restablecer el orden y el control. Los especialistas en seguridad advierten que lo que puede seguir es una guerra interna dentro del cartel, como siempre ha sucedido. Cada vez que hay capturas, sucedió cuando cae el Chapo Guzmán, y cada vez que hay algún tipo de golpe al narcotráfico, continúa crisis interna, violencia y otros asuntos más. Vamos con el tuit precisamente de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, inmediatamente después de la captura de la muerte, perdón, de el Mencho. Si nos ayudan ahí, si me ayudan la producción con el comunicado en redes sociales de Claudia Sheinbaum. Y repetía, el heredero directo del Mencho sería su hijo, por supuesto llamado el Menchito, no podía ser de otra manera, quien ya fuera extraditado a Estados Unidos. No parece ser, la extradición del Menchito y la muerte del Mencho no parecen ser hechos aislados, es decir, podría tratarse de una estrategia de México, se dice que con ayuda de inteligencia de Estados Unidos. Ahí está, y eso por supuesto lo vamos a preguntar, vamos a tener un invitado en breves minutos para que nos explique con más detalle desde adentro qué es lo que pasa y qué es lo que va a pasar con México. Claudia Sheinbaum Pardo, ahí está su posteo en la red X, dice: la Secretaría de Defensa Nacional, conocida como la Sedena, reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados, debemos mantenernos informados y en calma. Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente.
En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México, 22 de febrero de 2026. Esto es ayer domingo en la tarde. La pregunta es si esto representa más la acción militar, policial, contra un capo de los narcos, del narcotráfico en México, o podría ser por alguna traición, una relación mala con el poder, con el gobierno mexicano, o es una genuina ofensiva del gobierno mexicano ayudado por Estados Unidos, con alguna relación con la administración Trump. Es la pregunta que todos están haciendo y que seguramente de la cual no vamos a tener una respuesta inmediata. Pero ¿quién era el Mencho? Este jefe del cartel de Jalisco, Nueva Generación, conocido por sus 4 siglas incluso, ¿no? Ya son una especie de marca registrada, CJNG, el cartel de Jalisco Nueva Generación. El Mencho fue el fundador de este cartel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo y, repito, el narcotraficante más buscado en el mundo, con una recompensa de hasta $10 millones para aquel que suministrara información para su captura. Él no nace en Jalisco, él nace en Michoacán. Nace un 17 de julio de 1966 en el pueblo de Aguililla, de Michoacán, en una familia de agricultores dedicados al cultivo de la palta. Ellos le dicen aguacate, ¿no? Dedicados al cultivo de la palta. No era de la realeza del narco, ¿no? Existen pues sucesiones en las familias de narcotraficantes y en los carteles que son los hijos los que lo suceden. Esta es una foto de 1989 cuando fue arrestado el Mencho en San Francisco. Nunca visitó una cárcel mexicana, ojo. Purgó condena por venta de heroína en cantidades menores en San Francisco en el año 92. Hizo 3 años de una condena de 5. Regresó a México, había ingresado en Estados Unidos de manera ilegal. Él y su hermano son tomados presos por vender una cantidad determinada de heroína en San Francisco a policías encubiertos. Ahí está precisamente una de las fotos tomadas por la policía de San Francisco cuando era muy joven, el Mencho. Y, repito, fue arrestado en el 92. Fue deportado después de cumplir esa condena. Esta es una de las pocas, hay solamente 2 fotos del Mencho. Y esta es una quizá más reciente, pero se especula que ya a la edad que tenía, que era ya más de 60 años, o cerca de 60 años, porque nació el 66, su rostro había cambiado. Mucha especulación también de si se había practicado alguna cirugía, como es costumbre en estas personas dedicadas a la dirección de carteles del narcotráfico. A su regreso a México, el Mencho, escuchen esto, fue policía. Fue policía. Se dedicó un tiempo a ser policía de seguridad, oficial de policía en la Policía Municipal de los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán. Y ya en ese entonces se dice que tenía una doble vida como policía y también con vínculos con organizaciones criminales. Cuando se da su ascenso en el mundo del AMPA, como decían los antiguos cronistas, cuando se une al cartel del Milenio, que también es conocido como los Queenies. ¿Y sabes por qué le dicen los Queenies, Dani? No lo sé, por favor, ilústreme. Los Queenies le dicen porque él se casa con una de las hijas de la familia del cartel del Milenio, que se llama Rosalinda González Valencia, que eran 18 hermanos.
Hay en esa área de México, en ese espacio geográfico de México, hay unas ardillas, una especie de ardillas de roedores que se llaman los cuiniques. Y como esta familia se reproducía con a gran velocidad e indiscriminadamente, entonces le pusieron el apodo de los cuinis. Los cuinis, él se une o comienza a tener relaciones con el Cartel del Milenio gracias a su matrimonio con una de las hijas de la organización, del jefe de la organización del Cártel del Milenio. Esto es a principios o a fines de los años 90, de la década del 90. Él funda, para resumir un poco la trayectoria, él se casa, esto funciona casi como la monarquía, las realezas o las élites. Él se casa con una de las hijas de un narcotraficante y por eso empieza una carrera ascendente en el mundo del narcotráfico. Tras la muerte de Ignacio Nacho Coronel, otro capo de la droga y la división del Cártel del Milenio, el Mencho funda el Cartel de Jalisco / Nueva Generación, ¿no? Es una nueva versión y bajo su mando este cartel va avanzando. De hecho, tiene más preponderancia gracias a raíz de la captura y extradición de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Efectivamente. ¿Quién era más bravo? Dice Pedrito Goñi, ¿el Chapo o el Mencho? Bueno, creo que entre el Chapo y el Mencho era mucho más discreto y eso quizá lo hacía más difícil de capturar, más difícil de identificar. Increíble todo lo que se desató a raíz de su muerte, dice Carolina Pacha. Sí, es increíble porque hay un estado paralelo en México. No hay paz en estos momentos en México, los desmanes continúan, dice Pepe Albino. Hay cierta, con la foto del Bocha, de Ricardo Bocchini, bien ahí con Pepe. Hay cierta tranquilidad ahora, por lo menos esa es la comunicación desde el gobierno. Vamos a hablar con alguien desde México también para que nos pueda confirmar exactamente qué está pasando hoy, porque recibimos ayer muchas imágenes de esta situación. El Menchito, su hijo, fue extraditado, ya contamos eso, y bueno, luego de toda esta situación, un año después es que él ha caído abatido. Para contarles un poco o para ilustrar más o menos de qué tipo de narcotraficantes se trataba, y esto tiene que ver con la pregunta que nos hizo nuestro querido Pedro Goñi hace un momento de quién era más bravo. Hay un artículo del País con un perfil bastante largo que se lo recomiendo, del País México, está en redes sociales, está en la red X también, ustedes lo pueden chequear ahí. Y voy a leer textual lo que dice este artículo sobre el Mencho y nos puede dar una idea de qué tipo de criminal se trataba. Al inicio de 2015 se iniciaron investigaciones sobre él que conducían a la Universidad de Guadalajara, donde andaba buscando jóvenes inteligentes que brillaran en carreras de Derecho y Contabilidad. El objetivo era darles becas para reclutarlos cuando se licenciaran. Su red estaba bien estructurada y sus actividades se multiplicaron por oficinas, con muchos teléfonos, como en las películas, dice una fuente anónima. Pero hasta el 2013 no tenía todavía en México una ficha policial. Las primeras las abrieron los policías de Jalisco por la muerte de un cocinero que fue a atender una fiesta y desapareció, y una segunda por la muerte de unos pescadores. Se dice o se decía que compraba restaurantes, le colocaba un contable en sus filas, o como dueño, ¿no?, como testaferro, y les dejaba seguir en la actividad. Con la extendida red de carteles en México, nadie sabía a qué manos iba a parar el dinero de una buena comida o de unos medicamentos. Por ejemplo, una de las empresas que le proporcionaban precursores químicos, porque él estaba en el cartel de Jalisco Nueva Generación, como muchos de los otros carteles de México, no solamente exportan a Estados Unidos y al resto del mundo cocaína, sino también drogas sintéticas y químicas como fentanilo o metanfetaminas. Pertenecía a un ciudadano de origen chino, dice, y no eran unos laboratorios cualquiera en esta fuente
de este artículo del País, donde da un perfil bastante detallado de las actividades de Rubén Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, abatido ayer por las fuerzas militares de México.